Estamos en el estudio Emilio Scamaita-Curi, ha venido Ayelen Sidún, docente y decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Buenos días y gracias por venir a esta comunidad ferroviaria. Buenos días y gracias por la invitación, hermoso lugar. Muchas gracias. Bueno, recién hablábamos de, no llegamos a hablar mucho del espacio, pero hablábamos de esto, ¿no? De que es una radio con muchos estudiantes de la facultad, que es una facultad que bueno, tiene mucho, ¿no? De salir a hacer cosas. En este caso terminó saliendo una radio, pero decíamos, bueno, vamos a hablar de la facultad. Nos gusta charlar detenidamente un poco sobre cada una de las ofertas y demás que hay, pero antes hay una realidad que es imposible de evitar en el comienzo. Tiene que ver con, ahora estamos en vacaciones de invierno, estamos en el receso invernal universitario, pero se viene un segundo cuatrimestre que todavía no se sabe si se va a arrancar, si no. ¿Cómo viene la Facultad de Periodismo en particular, en este caso, con respecto a la situación del país? Bueno, nosotros ayer mismo empezamos un curso de ingreso, el curso de ingreso a mitad de año, que también es un esfuerzo en relación a pensar esta política, en relación a lo que vos justamente enmarcabas, ¿no? Que es un contexto muy difícil. Y empezamos las cursadas de invierno. Sabemos que el comienzo del segundo cuatrimestre va a estar en relación a lo que los gremios decidan sobre un paro que es necesario en relación a pensar que estamos con sueldos absolutamente debilitados. El presupuesto universitario sigue siendo lo que nosotros teníamos antes. Ahora en agosto, cuando comencemos, seguramente llegará a las facultades este aumento que era de un 270%, que en realidad no va a ser en esa cantidad, y que tampoco cubre las necesidades de lo que significa una facultad en su funcionamiento cotidiano. Pero a eso hay que tenerle en cuenta justamente lo que está pasando en relación a los sueldos. Y cualquier tipo de docente que tengas, o sea, por sus dedicaciones, digo, ¿no? Es una dedicación completa, una dedicación semi, una dedicación, igualmente tiene un sueldo absolutamente debilitado de lo que cobraba. Entonces, es muy difícil también plantearlo cuando una demanda que siempre, obviamente, el estudiante obviamente tiene que seguir pidiendo determinadas cosas y es lógico, pero hay una realidad que es, bueno, hay un docente que también está golpeado, no solamente el estudiante. Sí, en ese sentido, bueno, hemos hablado acá con algunos decanos que ya tenían, ¿no?, una interrupción en la cotidianidad de sus casas de estudio. Digo, el caso, por ejemplo, de Exactas, ¿no?, con la tarifa de luz que le había venido. Venimos viendo, ¿no?, en otras universidades que directamente se quitan franjas horarias y demás. ¿Hay afectaciones que se estén realizando en la Facultad de Periodismo? Digo, servicios que se tengan que achicar y demás a partir de la falta de presupuesto. Creo que va a haber que hacerlo. Nosotros tenemos, así como decía Mauricio, en relación a la factura que tuvo Exactas, que tiene también una cuestión de laboratorios y demás que es mucho más profunda. Nosotros, como para que tengan una idea, teníamos una boleta de luz de 800.000 pesos en febrero, que pasó a 2.200.000, que pasó a 3.200.000 y que no sabemos cómo va a venir ahora. Y una de gas que pasó de 29.000 pesos a 529.000 o 531.000, un 181% en la boleta de gas, con una estufa que no se había prendido todo el tiempo porque había empezado el frío. Entonces, la verdad es que también lo que pasa en periodismo es que nosotros tenemos profes muy, muy, muy compañeros en relación a pensar la educación pública y hacen un esfuerzo, porque hoy por hoy podríamos decir que podríamos no haber tenido un comienzo de un curso de ingreso y unas cursadas de invierno. Porque vos le estás pidiendo al profesor que trabaje en invierno, digamos el caso. Lo que pasa es que en este sentido el profesor piensa, bueno, en este contexto yo tengo que ayudar y tengo que fortalecer. No sabemos cuánto va a suceder eso. Y también nos empezamos a preguntar determinadas cosas, ¿no? Fue un problema lo del papel higiénico. No llegamos a comprarlo. ¿Qué pasa? Tenés que empezar a priorizar. ¿Debilito una cursada y saco una cursada o pongo papel higiénico, digamos? Empezás a evaluar determinadas cosas que es horrible, porque yo que soy más grande, los que somos más grandes nos acordamos de los 90. Bueno, lo que pasa es que hubo un montón de años en el medio que hicieron una conciencia de una educación pública posible, diferente, con infraestructura, con posibilidad de crecimiento científico, que te hace pensar que no es igual que los 90. Esto es mucho peor. Primero, porque vienen por la universidad pública. Y segundo, porque tuvimos años en los que supimos que podíamos ser una universidad pública con toda la calidad que significa, ¿no? Con la infraestructura y la calidad que significa en relación al cotidiano. Entonces, es mucho más difícil afrontar este futuro. La verdad, no sé qué es lo que vamos a poder hacer en función de la voluntad que siempre tenemos. Pero va a haber que empezar a tomar determinadas medidas que sean perjudiciales para algunas cosas, ¿sí? Sí, bueno, cambiando quizás un poco de tema, o en realidad
en la particularidad del periodismo, también me ha tocado hablar con personas más grandes de la facultad y demás que han cursado en el Jockey, han cursado después en la sede 44 y ahora ya con nuestra casa ahí en Diagonal 113. ¿Qué particularidades tiene periodismo, digo, que la hace una carrera tan difícil de explicar muchas veces quizás a nuestros padres y demás? ¿Por qué estamos estudiando periodismo? ¿Por qué estamos estudiando comunicación en todas sus vertientes ahora, no solo comunicación social, la licenciatura, sino todas las tecnicaturas que hay, y viendo las nuevas tecnologías, ¿no? Que muchas veces quizás una persona simplemente prende una computadora y puede ocupar el rol de un comunicador, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son? ¿Por qué hay que ir, digamos, a la facultad de periodismo? Y la facultad siempre, o el tránsito por la facultad o por la universidad pública siempre transforma, y eso es así, está estudiado. Nosotros cuando estudiamos para poder trabajar el nuevo plan de estudios que es vigente hoy, lo que habíamos estudiado que universalmente, aquel que pasa por la universidad, y en Argentina sobre todo, aunque sea un cuatrimestre y se va, aquel que pasa y se va ya tiene una transformación en su cotidiano en relación a pensar la educación, en pensar sus posibilidades, en pensarse. Entonces la universidad ya es algo transformador en Argentina, sobre todo porque ha hecho esto, que el hijo del obrero pueda hacer y pueda tener un futuro diferente. Y la formación en la universidad siempre es distinta, porque la pluma se afina, la voz cambia, la formación contextual cambia, porque una cosa es aprender una cámara, tener un micrófono, streaming que permite hacer desde tu casa, en pantalón corto y con pantuflas, pero todo eso también se tiene que vestir de un montón de contextualidad, que si no solamente es prender el micrófono, porque si hay un debate hoy en relación a las redes, bueno, ¿qué nos permitió las redes y qué no permitió? Bueno, las redes sí permitió esto de la libertad de expresión y todo, pero no es a cualquier costo y para decir cualquier cosa. Y eso es lo que te presta una facultad, es la formación específica en determinadas cosas. Ni hablar, pensémoslo en el tema de la escritura, ni hablar en pensar otra cosa de comunicación que no sean los medios de comunicación, que es lo que también te permite la facultad, ¿no? Pensar planificación comunicacional para hacer las comunicaciones en las organizaciones, pensar que una campaña desde vacunación hasta una campaña política tiene que ser justamente estratégicamente pensada y con una idea base que dependa de la comunicación y de qué estoy haciendo con eso. Y bueno, el profesorado mismo, ¿no? Porque ese es el plus que vas encontrando, otras posibilidades de pensar la comunicación, no solo los medios de comunicación. Y si pensás los medios de comunicación, pensarlos estratégicamente y de manera responsable. En esa línea, hablando un poco de lo que tiene que ver con ese ingreso, ¿no? Que se da, o quizás esa pregunta más por qué ingresar, ¿cómo se traduce luego en la permanencia igualmente? Digo, más allá de que desde ya que quizás un cuatrimestre en la universidad pública o en una facultad te puede cambiar rápidamente la forma de percibir ya el presente, la educación, el país y demás. Digo, ¿qué pasa con la continuación? ¿Están viendo problemas con la permanencia? ¿Cómo afectaron también estos últimos tiempos? Digo, no solamente desde el gobierno de Milei, sino digo desde los últimos tiempos, donde hay una crisis muy compleja, no solo económica, sino también de lo que es la universidad o de qué garantías te da tener un título universitario. ¿Cómo se traduce eso en la situación estudiantil, si se quiere, de la facultad? En la permanencia siempre tenés un desgranamiento muy grande, digamos. Vos decís, bueno, cuando la noticia de los diarios es ¿cuántos ingresantes hubo en la universidad? Yo que estuve tantos años en académica siempre digo, no tiene que ser la noticia eso. La noticia tiene que ser cuántos permanecieron en la universidad. Más allá de la graduación, digámosle, porque también es esto que vos decís, ¿no? El tránsito es importante para pensar la universidad. Nosotros pensamos un montón de estrategias para poder sostener, retener y demás. En estos últimos años, sí, en este año ya vimos como un montón de chicos también. Nosotros tenemos mucho con Urbano Varela, Berazategui, Zona Sur, y para determinadas carreras tipo periodo deportivo, que no la encuentran, por ejemplo, en Quilmes, que también les podría quedar cerca comunicación. Claro. Entonces vienen a estudiar acá y la verdad que sí les está haciendo costoso, o tratan de concentrar los días, digamos, cursan lunes, martes y miércoles. Nosotros hemos cambiado la estrategia en algunas cosas de pensar, antes pensábamos, por ejemplo, una materia, bueno, que tal materia esté tal día, tal otro, para que se organicen los estudiantes. Ahora lo hicimos como una cosa de enroque para poder decir, bueno, que el estudiante que viene y tiene que estudiar 3 días o cursar 3 días pueda
reventarse, pobre, porque imagínate todo lo que tiene que cursar, pero puede concentrar las materias. Estamos tratando como de, cambiando la estrategia por un estudiante que cambia en su perfil. Y ni hablar en la permanencia en relación a los horarios. Nosotros nos pasa que vos pensás la estrategia para que el estudiante se quede, ¿no? Cómo se puede quedar y cómo cursa el estudiante. Había una cosa hace unos años, muchos años, de que los estudiantes cursaban en las mañanas los que salían del secundario, los que se quedaban y tenían esa lógica, viste, estudiantil, digámosle, de estudiante secundario de salir y cursar. En este último año nos dimos cuenta en el ingreso que no tenés tanto estudiante, o sea, hay mucha demanda a la mañana, muy poca a la noche. Nosotros como facultad siempre garantizamos el horario de la noche con un costo profundo, porque a veces que el docente te dice, tengo 3 estudiantes, se me fueron 2, estoy con uno, mano a mano. Es difícil, pero tenés que garantizar porque el trabajador está. Pero hoy el trabajador ha cambiado, desgraciadamente. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque el pibe elige a la mañana porque a la noche tiene Rappi, es mozo, o sea, trabajos que no son sólidos para poder consolidar justamente una permanencia en la universidad. Entonces, ha virado también el modo de estudiar o los horarios de estudio por esto. Y esa permanencia se debilita, porque ¿cómo organizas tus horarios? Si tenés que estar todo el tiempo hasta la noche durmiendo, ¿cómo vas organizando tus horarios en modo diferente? Entonces, también nos damos cuenta de que, que esa permanencia va a tener que tener unas estrategias diferentes para poder consolidar que se queden en la universidad y que puedan estudiar bien. En ese sentido, ¿qué estrategias? Decías, hay distintos programas. La cuestión de las franjas horarias ha sido, ¿no?, una discusión en la facultad porque se da mucho esto, ¿no? Quizás mucha concentración en algunos horarios, en algunas franjas horarias. ¿Qué estrategias se fueron dando en este tiempo también para atender a esa situación? Claro, hemos sumado la posibilidad de, por ejemplo, decir, nosotros tenemos teórico y práctico muy pegados, al propósito, porque los estudiantes eligen medio cursar en bloque, aunque no podrían, y lo que hacemos es, por ejemplo, un teórico que siempre tiene más estudiantes y poner 2 prácticos seguidos de un teórico que sabemos que va a ser masivo, porque sabemos que a la mañana va a explotar, digámosle, como en este tiempo. Tenemos una franja horaria que es muy fuerte a la mañana, a la tarde se debilita un poco y a las 5:30 de la tarde son muy poquitos los estudiantes. Te pasa en otros ámbitos académicos, te dicen, yo ese horario lo tengo que sacar. Nosotros por una cuestión de convicción no lo vamos a sacar, pero obviamente te cuesta un montón de cosas. Y te cuesta en relación a un discurso que va a estigmatizar la universidad pública. Imagínate en este discurso un docente que tiene 3 estudiantes 5:30 de la tarde. Es como absolutamente controversial para esa mirada. Para nosotros no, pero para esa mirada sí. Entonces es difícil. Lo que hacemos es eso, es poder como sostener antes jamás se hacía una comisión en paralelo, porque era como desaprovechar. Hoy por hoy hacemos comisiones en paralelo, porque si no el docente, ¿qué hace con 120 pibes en un práctico? Imposible. Entonces tenés como que diversificar la estrategia. Y eso es pensarla todo el tiempo, porque te cambia el estudiante. Para mí eso es lo interesante de académica, ¿no? Como habiendo estado en académica. También, quizás no tanto académica, sino pensando un poco en graduados. Hablamos mucho de la Universidad de La Plata y dónde están sus graduados. Nos reímos un poco de que en económicas quizás, vimos muchos ministros de un lado, del otro, en abogacía y demás. En periodismo en particular, tuvimos a la última vocera del gobierno de Alberto Fernández, pero en general, ¿cómo es el graduado universitario de comunicación social? ¿A dónde se inserta laboralmente? ¿A dónde va? Mira, tenemos como hemos hecho algunos estudios en relación a eso y tenés mucho insertado en relación a los gobiernos, digamos, o al Estado, pero en relación no solo a la oficina de prensa del Estado, sino muchos en oficinas de comunicación, de planificación en salud. Eso ha crecido mucho en el momento del kirchnerismo en relación a Nación, por ejemplo. En Nación, con todo lo que fue la política de Ginés, fue impresionante cómo se sumó comunicación a pensar planificaciones también, no solamente lo de la prensa. Claro. Tenés mucho en el sector privado también, aunque no lo tengamos tan a mano nosotros porque tenemos otro recorrido, mucho en el sector privado, en lo que tiene que ver con cuestiones de comunicación y una vertiente fuerte de todo lo que tiene que ver con consultoras.
Obvio que también en medios de comunicación, algunos que nosotros sabemos, otros que no sabemos, y hay mucho de medio de comunicación local, no solamente el público, los medios de comunicación grandes. Que quizás, digo, se vuelven a sus pueblos. Claro, y que encuentran ahí en ese testeo que nosotros hicimos, que encuentran ahí, bueno, un modo de poder, el canal local, el medio local, ahí sí como también el título valora mucho más a la persona que vuelve, digámosle, porque sí, es una cosa muy calificada. Claro. Pero bueno, también es cierto que hoy el periodismo tiene una cuestión muy difícil de sobrellevar, que es la cuestión del multitrabajo y la necesidad de cubrir los gastos que no te lo cubre un solo laburo. Y eso es un problema grande para pensar justamente la comunicación. No es lo mismo que otro tipo de profesiones. ¿Y cómo se...? Perdón, quería terminar con esto de graduados. Quizás el porcentaje de graduados de la Facultad de Periodismo es símil al de la Universidad de La Plata, al de las distintas universidades. ¿Es más alto? ¿Es más bajo? Nosotros tenemos un porcentaje de 500... ¿Vos decís cuántos graduados por año? El porcentaje de los que ingresan y los que se gradúan. Sí, no, tenemos un buen nivel en relación a no quiero decirlo en detrimento de otras facultades, claro, que son mis compañeros, ¿no? También. No, son distintas. Pero son distintos recorridos, o sea, porque vos tenés como distintos recorridos en esto. Nosotros tenemos un 60% de graduados de los que ingresan. Es raro el número que ingresa y egresa, porque vos no lo calculás a 5 años. Claro. Vos la calculás cuánto ingresó este año y cuánto egresó este año. Entonces es como medio mentiroso en ese sentido. Pero igualmente nosotros tenemos un ingreso de 1000 y pico, 1100, y tenemos un egreso que llega a los 600, lo cual es bueno en relación a otras cosas. Nosotros tenemos aparte muy buena política, lo digo por una cuestión de que somos militantes también de eso, de seguir a los estudiantes y poder hacer egresar. Y después no podemos comparar en relación a eso, porque nosotros también tenemos algo que le pasa a otras facultades, que es, hay un montón de estudiantes que encuentran trabajo antes y que dejan esos estudios o los aletargan porque están laburando. Y eso perjudica el egreso o lo alentiza, como pasa en facultades como ingeniería, que tiene tanta salida laboral que tiene poca graduación, porque ya los pibes con 2 años adentro tienen un montón de posibilidades laborales. Acá medio pasa un poco eso. Pero bueno, también es cierto que en la política de terminalidad que hemos hecho, te das cuenta cómo la persona valora el hecho de que te acerques para recibirse y cómo lo gratifica desde porque se lo debía a la madre el título, o porque se lo debía a su hijo, o porque se lo debía a sí mismo, ¿no? Pero tenemos un nivel de graduación alto, bueno, comparado con lo que es en otras situaciones, ¿no? En otras unidades. Sí. Justamente con un poco la salida laboral estaba pensando estamos hablando, ¿no?, de estos cambios de época, si se quieren, o muy rápidos, muy veloces en cuanto a las tecnologías, ¿no?, a los cambios en las nuevas formas de trabajo y demás. ¿Cómo se adapta también la formación dentro de la facultad a eso, digo? Porque recién mencionabas un poco, bueno, la planificación, todo lo que tiene que ver con el trabajo en consultoras y demás, pero también hay un emergente que tiene que ver con, recién mencionábamos el stream, pero digo, más allá de eso también, no sé, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? El famoso trabajo de CM, ¿no? Que muchas veces es como una oportunidad y a veces es una limitación, o muchos lo analizan así a la hora de transitar quizás 3, 4, 5 años en una carrera universitaria, y después trabajar por ejemplo, hacer redes sociales, ¿no? Que es una discusión vigente y latente dentro de la facultad. ¿Cómo se encara eso y qué estrategias se dan dentro de la parte más de académicas, de formación, para que no quede justamente en eso, sino que la facultad aporte, ¿no?, a esa formación? Lo que nosotros estamos trabajando y habría que hacer, y hay que hacer todo el tiempo, primero es la formación constante de los docentes, o sea, que no se siga dando lo mismo que hace 20 años. En relación a eso, también pensar en que muchas veces se discuten en las facultades que hay que cambiar los planes de estudio. Los planes de estudio muchas veces son lo que realmente tiene que seguirse dando. Lo que hay que cambiar es los contenidos de esos planes de estudio. O sea, vos tenés en un plan de estudios 10 puntos son el contenido de una materia, pero eso es como muy abarcativo. Si vos no cambiás los programas de las materias a la luz de los acontecimientos, y más en carreras como comunicación, te quedás atrás y te quedás cómodo dando lo mismo, mientras, como decís vos, SEO está ocupado por gente que no está haciendo comunicación hoy. También como perfilando, nosotros venimos discutiendo nosotros en la facultad sí hicimos carreras nuevas que tenían que ver con las nuevas vertientes, esto de la tecnicatura en comunicación digital, la tecnicatura en comunicación pública y política, como,
ya podemos hablar de la licenciatura a nivel general, pero es cierto que hay alguien que quiere hablar solamente de cómo hacer la comunicación política o cómo hacer la comunicación digital. Lo vimos con periodismo deportivo. Nosotros teníamos 1000 estudiantes, 1100 siempre, y cuando decimos periodismo deportivo, 500 se fueron para periodismo deportivo. Entonces ahí tenías un espectro que solo quería estudiar el periodismo deportivo. Lo que hay que hacer, lo que se está haciendo y está trabajándose con los docentes es esto de pensar, bueno, ¿qué está pasando hoy para poder cambiar? Yo lo vengo planteando así en las reuniones, es, bueno, ¿vamos a seguir hablando de la 5W? Sí, quizás hay que seguir hablando de la 5W como base de escritura. Pero en el medio vos tenés que también pensar que el estudiante que vos es una discusión pseudo-filosófica comunicacional, ¿no? Porque decís, bueno, ¿preparo para la empresa o preparo? No preparo para la empresa, pero también no dejo de pensar que ese graduado va a salir y va a encontrarse con la empresa. Entonces, también le tengo que explicar cómo tiene que hacer para hacer una nota en el que en el buscador le salga rápido. Porque si no, escindís la universidad de lo que es la realidad del mercado. Como que el mercado no es una mala palabra, hay que saber cómo manejar el mercado dentro de la regulación del Estado. Entonces, en eso, bueno, cómo trabajás también todo lo que tiene que ver con lo que decís vos, bueno, de manejo de redes. Yo tengo que explicar en una materia de digital cómo publico determinada cosa en una red social. No, sí, ¿dónde está la respuesta, digamos? O tengo que explicar solamente lo que dice Scolari. Bueno, quizás hay que explicar lo que dice Scolari, y en la materia que es de producción, aparte de explicar la cuestión de producción que siempre estábamos hablando, tengo que también explicar cómo tengo que producir en redes hoy, que va a cambiar dentro de 3 años, y esa es la lógica. Bueno, el programa ese no puede ser el mismo, tiene que cambiar todos los años, más en carreras tan dinámicas. Pensaba también en esta línea con respecto a, digo, justamente en estos cambios de época, ¿no? Quizás ahora estamos hablando más de lo digital, de las redes sociales y demás, pero en un momento el debate que fue muy fuerte y que obviamente permeó muchísimo a la facultad tuvo que ver con la ley de medios, ¿no? Que ya hoy parece como un viejo recuerdo nostálgico, como que igualmente sigue vigente. Pero digo, en ese momento fue, ¿no?, el debate de la comunicación popular, de la creación de medios comunitarios y demás. ¿Cómo se hace también para que ese boom que bajó, ese auge que quizás de 2012 para acá también fue cayendo mucho, cómo se hace para que no se pierda, digo, en el estudio de la comunicación, digo, del periodismo deportivo, del periodismo, de la tecnicaturas quizás, ¿no? O incluso de la licenciatura, ¿no? ¿Cómo se hace para que ese debate siga siendo transversal y no haya quedado abandonado después de esa caída del debate sobre yo creo los medios? Que hoy lo que hay que hacer es primero recordar esto que está vigente y que también qué es lo que se trabajó de la ley de medios y qué es lo que no. En las materias se tiene que trabajar qué es lo que está vigente y qué no. Porque la ley de medios para ustedes, que no sé qué edad tienen, pero seguramente tienen por lo menos un registro absoluto de... Imagínense el pibe que entra hoy el ingresante que ingresó ayer a la facultad, ¿qué tiene de idea de la ley de medios? No. Digo, como persona que, digamos, que hemos recorrido la facultad, hoy en día un ingresante que salió recién de la facultad no sabe directamente. Ley de medios ni siquiera significa, qué quilombo esa época. Total. Nada, no significa nada. Ni hablar del recuerdo de lo que fue el debate por esa ley de medios en relación a los foros de los que participamos, de los que la facultad participó, de todo lo que se hizo. Yo creo que lo que hay que ver es cuáles son los puntos centrales de discusión de la ley de medios, reponerlos todo el tiempo, y lo que sí hay que hacer en función de esto que vos decís, de poder conseguir una secuencia que también siga legitimando un debate sobre la ley de medios, sobre los medios populares y demás, es pensar hoy diferentes líneas de soberanía comunicacional en relación a determinadas cosas. Los satélites, qué está pasando con las redes sociales y la regulación, qué está pasando con determinadas medidas que se toman en relación al periodismo. Pienso vieron que hace poco salió como un registro para poder anotarse dentro del Ministerio de Capital Humano, para anotarse como periodistas. Eso era de un artículo de Perón, pero bueno, ¿qué pasa hoy con todo eso? Lo está estudiando hasta los más de derecho a la comunicación que vienen trabajando el tema. Bueno, ¿qué está pasando con determinadas cosas que van a atentar contra nuestra soberanía comunicacional? ¿Qué pasa con la 5G? ¿Qué sabemos de todo eso? Creo que es algo de lo que nos va a reponer una posible ley de medios más adelante, porque todos tenemos esperanzas de que esto se
se transforme como realidad lo que estamos viviendo, y para eso tenemos que estar preparados, porque si no, lo que vamos a ver es la devastación absolutamente grande de la comunicación aparte del Estado, o de la comunicación desde el Estado en un montón de situaciones o negociados que se van a hacer, y creo que por lo menos hoy, digamos que muchas veces nos preguntamos desde Redcom, desde las redes de comunicación, si tiene sentido la denuncia, si tiene sentido el repudio. Y por lo menos es poner el alerta y saber dónde mirar para pensar qué está pasando con la comunicación hoy. Creo que el debate de la ley de medios va a quedar obsoleto por un tiempo en esta realidad, pero sí va a haber que seguir mirando determinadas cuestiones para poder seguir problematizando y volver a tener los medios estatales. Yo hace 2 años fui a Canal 7, digo yo, y es la TV pública, pero me acuerdo que era Canal 7 cuando yo era chica, y fue impresionante el cambio que hubo ahí adentro, o sea, no sé, desde la guardería, digamos, de la devastación del macrismo a lo que se repuso en el gobierno de Alberto, más allá de los bemoles que pueda tener, digámosle, ¿no? Desde la guardería para los hijos de los trabajadores, la carpintería, que hay, como que se hace todo ahí. Bueno, todo eso va a estar detonado en este tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a poder reponer toda esa situación, ¿no? También quería consultar yo, más quizás a título personal, algo que viene sucediendo en la comunicación, en realidad en todo en nuevas comunicaciones, por ejemplo, para poner nombre y apellido, la discusión de Berkovich con Tomás Rebord, ¿no? Uh-huh. De el rol que ocupa la gente que no estudia comunicación, ¿no? Si están preparados o no para ocupar esos lugares, y cómo, digamos, es muy difícil pensar en colegiar, ¿no? Toda esa discusión que quizás con lo que trae Capital Humano para anotarse periodistas y demás, con las invitaciones del vocero presidencial a algunas personas, también hasta entiendo dentro de la Facultad de Periodismo, ¿no? ¿Cómo se puede reivindicar el rol del periodista en un momento que está tan vapuleado quizás? Uh-huh. Mira, para mí, bueno, primero nosotros no recibimos ninguna... ¿Cómo fue eso? Perdón. No recibimos ninguna invitación a que los estudiantes participen. Mirá que yo cuando sucedió eso que dijo Adorni, revisamos todos los mails por las dudas, claro, viste que spam. Algo y que decís, bueno, algo recibí, no apareció ni en Académica ni en Decanato, en ningún lugar una invitación formal, pero bueno, eso es como cotillón, te podría decir, ¿no? Pero, perdón, ¿qué fue? ¿Fueron estudiantes? Sí, hay 3 estudiantes que fueron, creo, de Pública y Política y... Pero individualmente, digamos. Claro, pero con esta demanda de que no lo sabía, o que les había llegado una invitación a la facultad y que nosotros no habíamos avisado, y la verdad es que no fue así, pero bueno, vuelvo al punto. Es cotillón. Sí. Y en referencia a la pregunta, ¿cómo era? Era lo de la discusión de la formación. Sí. Y la formación para mí es, en eso, digamos, yo lo que creo es que primero nosotros tenemos muy debatido, con la ley de medios también se debatió eso, que nos retan, nos dicen es la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque la ley de medios es lo que dijo Clarín. Bueno, la ley se debatió esto de la colegiatura, y vos lo que yo aprendí en ese tiempo es que vos no podés matricular la palabra, o sea, no podés ponerle un bozal a alguien solamente porque no tiene título. La libre expresión determina esto, que todos podamos tener la palabra. El tema es cuando tenés un micrófono, y eso significa... decir cualquier cosa a cualquier costo o a cualquier venta, digámosle. Entonces, eso es lo difícil de poder justamente en esta discusión que tiene que ver con pensar, bueno, quién sí y quién no. Yo creo que hay gente que se forma un montón sin ni siquiera pasar por la universidad, es cierto, ¿no? O sea... Gabriel García Márquez escribió todo lo que escribió y no había hecho nada en el medio como para... estudiar, digamos. Hay cosas que pasan también con la formación que uno tiene, con lo que uno va haciendo en el trayecto, ¿no? Pero sí hay algo que tiene que validarse, me parece, que tiene que ver con no decir cualquier cosa a cualquier precio. ¿Cómo se evalúa eso? Y es difícil. Esa es la discusión, digamos, Leo. Yo no puedo matricular la palabra, pero porque aparte si la matriculo va a ir en contra de nosotros seguro en algún momento, porque imagínate si estuviese matriculada hoy, lo que significaría el dedo de un gobierno como el de Milei para los periodistas. Sí. Pero a la vez
es difícil la libertad de expresión a cualquier costo, de cualquier precio y con cualquier micrófono, cualquier cámara en este momento, que también el streaming permite también eso, desde tu casa hacer cualquier cosa. Yo escuchaba en el Congreso de Universidad que hubo hace poco por los 100 años de la radio, había una chica que era streaming que decía esto de que a ella no sabía cómo le había pasado, que ella había hecho cualquier cosa y había salido públicamente y había sido como fantástico, sin mirar que era hija de una persona súper reconocida de la comunicación, sin mirar que tenía las condiciones para poder justamente llevar ese material adelante, desde técnicas hasta culturales para poder hacerlo. Como, viste, si vos no enmarcás, y yo nunca estudié, viste, esa cosa tan... lo hice caseramente. Sí, no es así. ¿No? O sea, porque te quita eso, te quita el contexto de pensarte a vos mismo, decir, bueno, pará, yo soy la hija de tal persona que es un grosso en comunicación. Entonces, no puedo decir que me vieron porque era fantástica solamente en redes. No, te vieron. Habías hecho algo piola y eras la hija de un tipo con una trayectoria enorme. Bueno, es lógico que como eso, digo, te falta contextualidad. Si vos no podés estudiarte. Ojo, hay algunos, no te sé decir, me cuesta pensar el ejemplo en este momento, la próxima vez que me inviten se los digo, pero hay personas súper formadas, que no han pasado por la universidad. No digo que eso es condición, pero ayuda muchísimo. Sí, pasaba antes también cuando era un oficio, ¿no? Sí. Únicamente, y entonces... Yo no sé, pero de la tanda de Víctor Hugo, hay un montón que no hicieron... la universidad, pero se formaron en el camino, y yo siempre rescato lo que dijo Víctor Hugo y lo que dice, hace poco estuvo en la Facultad Gastón Edul y dijo lo mismo, dijo, la formación, hay que leer todo, hay que mirar todo, hay que formarse, porque no es porque sí, lo que digo yo en una entrevista, bueno, vos vas a una entrevista, no pasaste por la universidad, pero tenés que estudiar sobre la persona que vas a entrevistar. No es para hacer cualquier pregunta porque sí, porque me parezco banana adelante de un micrófono. Eso es lo que digo. Quizás lo que te indica la formación es, bueno, hay unas determinadas reglas para llegar a determinadas cosas. Y eso es lo que está bueno. Me quedé pensando volviendo un poco al tema de la situación actual y a una pregunta que creo que a muchos nos quedó resonando, una duda muy grande, volviendo un poco a los ataques en estos tiempos, tanto a los docentes, a la universidad pública y demás. El comunicado que fue en ese momento y el anuncio del desfinanciamiento y el cierre de la sede, ¿no? de la Facultad de Periodismo en la ex-ESMA. ¿En qué situación está eso? ¿En qué situación quedó eso? Digo, también para quienes no lo recuerdan, se cerró desde el gobierno nacional, o se indicó ese cierre en base a una carátula de adoctrinamiento, ¿no? Eso fue directamente para la universidad, digamos, el adoctrinamiento se lo culparon al presidente de la universidad, estaba dirigido a la universidad en sí, porque nosotros tenemos esa carrera y está la carrera de música de artes. Sí, música popular. Música popular de artes. No, lo que había ahí era que el gobierno nacional le daba un financiamiento para 2 personas de mantenimiento a la ex-ESMA, digamos, a la ex-ESMA directamente, no a nosotros, sino a lo que es hijos. Después los docentes nuestros iban por un programa que habíamos logrado hace un montón de tiempo, pero bueno, o sea, también estuvimos en el macrismo y los docentes fueron por voluntad a seguir la carrera. Eso está en la misma discusión que cuando se mandó la carta. Sigue estando la carrera. Sigue estando, sigue estando la carrera. Lo que estamos también trabajando es que también sean docentes que puedan ir más de cerca, quizás si le conviene porque es de Buenos Aires, que sean esos docentes también como para poder justamente remirar la situación de los docentes hoy. Pero sí vamos a garantizarla en función de un esfuerzo enorme de la facultad para poder hacerlo, pero sabiendo que la educación pública tiene que estar también ahí, más en un lugar tan emblemático como la ex-ESMA, que atacan en este momento, no fueron a cualquier lugar, fueron a la ex-ESMA a atacar una carrera pública. Obviamente que hay que hacer el esfuerzo para seguir estando, por más que cueste un montón. Lo que tenemos ahí es la experiencia del macrismo, o sea, ya nos pasó. Entonces, nos viene de nuevo esta situación y estamos como más alertas de que podía pasar. Lo que yo no sé es qué van a hacer después con ex-ESMA mismo. Imagínense ese predio, lo que es para el mercado.
En esta línea ya estamos llegando a las 12 del mediodía. Creo que nos quedan, para mí me quedan también muchas cosas para seguir charlando, pero me parece que la comunicación es uno de... Sí, la próxima traigo, traje facturas. La próxima traigo de Los Hornos, porque es mi barrio. Bien. Bien. Tenés que cruzar toda la ciudad. Sí, no tengo problema. Okay. Por último, o no sé, bueno, por lo menos por mi parte, ¿qué crees que más allá de este contexto, ¿no? Pues ya lo estuvimos caracterizando mucho, ¿crees que son no sé si desafíos o grandes temas que son el momento ahora de que la facultad discuta, tanto desde lo teórico como desde lo práctico? ¿Crees que, cosas que no se lograron hacer y que sea el momento de hacerlas, desafíos, más allá, de quizás de lo formativo, que es lo que estuvimos charlando, como a qué cosas te parece que le faltan todavía a la facultad que sea el momento de trabajar ahora? Y para mí algo de lo formativo, te digo, y algo de otras cosas, ¿no? Algo de lo formativo es esto de poder repensar a la luz, qué es lo que estamos trabajando, repensar los programas y las materias a la luz de las discusiones actuales. Comunicacionales, ¿no? Más allá de lo contextual, de comunicacionales muy fuertes, porque corre muy rápido lo comunicacional y nosotros tenemos que tener ese training de poder justamente estudiar a la luz de eso y estudiar para decir determinadas cosas. Otra de las cosas que para mí yo vengo insistiendo con los investigadores y lo venimos trabajando es, tener una voz pública de determinadas cosas como especialistas, porque si no los especialistas salen solamente de educación privada. No para estar en los medios que no nos van a escuchar nunca, sino para poder justamente tener una palabra autorizada, que la tenemos, de poder decir qué es lo que está pasando con comunicación y demás, pero que los investigadores puedan ser reconocidos en ese ámbito, porque a las ciencias sociales no las reconocen nunca como un lugar de mirada científica como para poder decir determinadas cuestiones, ¿no? Pienso lo que está pasando con las industrias culturales y demás, pero ni siquiera por lo contextual en general. Es necesario tener una voz pública desde la universidad y no solamente desde las consultoras privadas. Y ese es el trabajo que nos estamos dando desde la facultad con investigadores para poder justamente focalizar determinados temas que puedan ser puestos en valor, como temáticas. Y por otro lado, el desafío siempre es también crecer en relación al edificio y a poder pensar otras cosas. Nosotros presentamos una carrera de fotografía, de fotoperiodismo, no de fotografía, de fotoperiodismo, que es específico, que lo trabajamos mucho con Seba Miquel, que es un fotógrafo reconocido. La tenemos aprobada y todo, y la tenemos que desarrollar en breve. Pero también nos pasa eso. ¿Cuál es el desafío? Poder ver cómo hacemos, porque también no podés, sacar más de la nada. O esforzar más a los docentes. Si necesitas un plantel docente, no nuevo, pero sí algunas especificidades, y eso no lo vamos a poder hacer. Quizás eso es uno de los desafíos que nos tenemos que dar y que quizás tenemos que frustrarnos un poco y pensar que no es el momento, porque el momento de hoy es poder fortalecer las carreras que tenemos, poder hacer que los estudiantes se queden, que los estudiantes estén en condiciones de poder cursar y que veamos cuáles son las estrategias para poder ayudarlos si se están yendo en este contexto. Bien, porque ahora me surgió una más a raíz de esto. Última. Justamente recién señalaba la ampliación de, por ejemplo, una carrera nueva. ¿Qué pasa con la ampliación edilicia? Que era otra de las preguntas que teníamos. Y porque, por ejemplo, lo hemos hablado en el caso de trabajo social, cuando vino la decana de trabajo social, que nos decía que, por ejemplo, la obra que se estaba realizando allí se frenó en cuanto continuó, en cuanto se frenó mucho del presupuesto para funcionamiento. En periodismo, la obra que se había iniciado continúa. ¿Cómo se está haciendo eso? ¿Con financiamiento universitario, de algún programa? ¿Cómo viene, o por qué sigue haciéndose esa obra? ¿Y qué va a haber ahí? De la misma manera que se frenó en trabajo social, se frenó en periodismo. Pero se frenó porque nosotros teníamos una partida que venía del Estado Nacional, de un financiamiento específico, que el Estado Nacional no pone plata, o sea, el financiamiento viene como de otro lugar, y eso llegaba a Nación, y Nación lo tenía que transferir a la universidad para que la universidad lo transfiera a la facultad, y eso se detuvo con mi ley. Lo que pasó fue que la universidad estuvo detenido un tiempo, y la universidad, luego de terminar el puente, empezó a decir, pongo plata para terminar esa parte del edificio. Es la universidad la que está dando con fondos propios para poder justamente finalizar esa obra, que es el auditorio. Ese auditorio va a tener, no sé si ustedes saben, pero va a tener, las dos partes que llenan de un lado y del otro lo que significa el edificio Néstor Kirchner, o sea, el mismo largo que el edificio Néstor Kirchner, y un piso más,
que va a ser es de como de aulas, oficinas y demás, arriba del auditorio. Es una obra que es la obra que se planeó en su momento primero, cómo iba a ser el edificio de periodismo, iba a ser en partes, pero iba a ser todo esto. La partida está en Nación, pero está parada. Entonces es la universidad la que se hace cargo, porque si no, no podríamos terminarla. Está toda esa obra pensada como para, no sé cuánto tardará, pero supuestamente va a estar en 2 años aproximadamente. Y tenemos otras posibilidades de pensar también otros, o tenemos como ideas de poder pensar un microcine, poder pensar, bueno, como desarrollar mejor el buffet y demás, pero bueno, eso va a ser como más a larguísimo plazo, porque primero tenemos que terminar esta parte de la obra. Microcine. Mira, para vos yo que también es del cine. Ah, mirá, muy bien. Igual no te entusiasmes. No, yo no dije nada. Hasta que no veas eso terminado. Ok, perfecto. Bien, bueno, ahora sí nos hemos pasado, de hecho, de la hora, así que te agradecemos por el tiempo, por venir hasta acá, y bueno, ahora te mostraremos un poco más de lo que es Radio Trinchera. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, nos despedimos, bueno, a Yelén Sidún, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, también docente. ¿Separamos o ya no? Si no, nos despedimos. ¿Sí? Bueno, bien. Hay que vamos. anunciar tenemos que anunciar el sorteo. ganador del sorteo. Dale, vamos y ya volvemos. Recaudación para esta nueva edición.